¡Ah, qué locura! Yo quedaba por hecho que iba a ser imposible hacer una aventura de safari en moto y he tenido que venir aquí a la propiedad de Scott y Cristina, que tienen un rancho de caza privado, para poder hacerlo. Así que nada, hemos enganchado las motos y hemos salido a dar una vuelta y joder, qué preciosidad tener ahí a las cebras. Es que me da un poco de cosa acercarme porque están súper agitadas, están los machos coceando y en definitiva, ¡buah! ¡Qué experiencia! Hay momentos en los que las personas llegan a tu vida como si el universo las hubiera puesto justo ahí, sin previo aviso, aparecen cuando más falta te hacen. Así fue con Scott y Cristina. Nos habíamos puesto en contacto porque iba a ayudarles en su propiedad, pero por esas vueltas del camino, al final, no pude hacerlo. Aún así, cuando pasé cerca, decidí escribirles. Me respondieron con una invitación abierta y generosa. Lo que siguió fueron 3 días de amistad espontánea y de historias compartidas. Esa sensación de soledad, esa falta de conexión que venía arrastrando en la última etapa del viaje, se desvaneció rápido cuando crucé la puerta de su casa y me dieron la bienvenida. Además, terminamos haciendo un pequeño safari en moto por su preciosa propiedad. ¡Let's go! Pues nada, guapísimo, estamos aquí subiendo arriba de la propiedad. Básicamente Scott y Cristina viven en un rancho gigante que se dedica a la caza mayor y viene gente de todo el mundo a cazar, pues de todo lo que te puedas imaginar: gacelas, antílopes, cebras, jirafas, impala negro, que no lo había visto nunca y me ha flipado. Y de momento estamos subiendo aquí a echar un vistazo, aunque justo antes de salir me he quedado sin gasolina, hemos tenido que sacar del coche. Yeah. Pues bueno, aquí el bueno de Scott, con la vieja técnica del succionado y escupido, me está dando un poco de su gasolina para que como queremos podamos salir con las motos a hacer un pequeño safari por la propiedad. Bueno, ¡ay! ¿Qué son? Antílopes, ¿no? Míralos cómo corren, qué pasada, tío, qué guapo. Sí, como digo, viven aquí en la propiedad esta, que es gigante, tiene no sé cuántos cientos, miles de hectáreas y está hasta arriba de animales. Entonces ahora estamos en esta ruta dando la vuelta a ver qué vemos. Y bueno, pues además de... Un momento, me ha parecido ver algo adelante. A ver, sí, no, definitivamente algo ha saltado por ahí. ¡Guau! ¿Qué ha sido eso, tú? Un kudu, me parece. ¡Wow! ¿Eso? Sí, definitivamente. Did you see that? Mine. Which one's watching it? Okay, you're right. So go real slow, man. Yeah. When we get back. You see the big kudu? Bueno, pues home sweet home. Lo único, todo apunta a que he pinchado la rueda de atrás. Pero bueno, ha merecido la pena. Vaya pedazo de finca y vaya caminos del demonio. Pero joder, no lo hemos pasado de puta madre. Chulísimo. You have your camera going when the zebra's going. Yeah, man. Nice. At some point they were kicking back, so I was like, what do I do? Like, I cannot get closer, they're gonna kill me. I think they were quite enjoying it, though. They're like stallions. I think your tyres have had a good workout the last couple of days.
así es como estamos haciendo para cambiar la rueda. Ante la falta de equipamiento, hemos tirado una cuerda a ese árbol. Ayer fuimos a cambiar la rueda y ahora es el momento de instalarla. Pues con paciencia y un poquito de pericia, al final pudimos poner la rueda, aunque costó un ratito, ¿eh? Lo que significa que estoy listo para marcharme. Una pena, pero hay que irse. Aún así, aún nos quedaba una cenita para compartir. As the last night, amazing Scott and wonderful Christina. I'm so grateful that I decided that it was paella night, kind of. Tortilla de patata, Spanish tortilla, and a little bit of everything. So I hope you enjoy it. Thank you very much, man. It looks exceptional. Yeah, it's been exceptional 3 days here. It's been cool, it's been really enjoyable. Este lugar tan maravilloso ha sido mi pequeño apartamento durante los últimos 3 días. Como digo, haber estado 2 noches, pero al final entre la lluvia y el pinchazo, pues me queda un día más. Así que hay que tener una habitación absolutamente deluxe, donde he estado pues como un príncipe. Pues nada, vamos para abajo, ya diciendo adiós a este precioso lugar. Vamos. Bye, casita. That last one was fun. It's just like our moat to keep. We want to get a crocodile and keep it in here. Sometimes there's a turtle living in here. Come past, you're like, oh look, Impresionante. turtle is there. So is it all good? It feels like, yeah. Cool. It feels so good. Like the last one. I'm gonna go to the shop to say like, hey, do you think it's good? Blah blah. Just to check all the. Yeah, just ask them about how tight to tighten your axle. Exactly. Yeah. That's one question I don't really know, man. If you can over tighten it, maybe. So, and then ask them also about the chain tension. Definitely. Okay. Those are like the 2 key things. All right. So, Time to say goodbye, guys. oh, Thank you so much. no, man, It's been pretty wonderful. it's been really cool. You're I'm gonna feel Yeah, it's Oh, great wow. you came. so welcome and so nice. But I'm sure we'll meet in the future. Yeah. Yeah. 100%. Yeah, Can somewhere. totally. It's, I think you'll be stuck in Africa for a while, so it seems like yeah. All right. maybe we can do some fishing or something. Or For sure. Yeah. I love keep in that. touch, and Maybe my brother joins us. And we can. that's the thing, man. Like you want to sow the seed with him, like Mozambique or something For like sure. that. Then we Okay. Thank you again. go well. Pleasure, man. I'll text you on my next steps. Okay. When I get safe. We'll get the videos out. So All right. ride carefully, man. Take your time. For sure. Bye. Bueno, amigos, pues como todo en esta vida hay un principio y un final. Y este ha sido el final de mi estancia con Scott y Cristina, que ha sido, pues hasta ahora, uno de los momentos cumbre del viaje. Venía diciendo que estaba hambriento un poco por socializar y conocer gente afín, que me estaba costando bastante en el viaje. Y joder, es que esto ha sido llegar y besar el santo, como quien dice. He estado con ellos 3 días. La verdad es que no puedo agradecer lo suficiente su amabilidad, lo bienvenido que me he sentido, lo cariñosos, la amistad, en fin. Me llevo muchas cosas de estos 3 días y una vez más me ayuda a reflexionar al respecto de que sí, que en los viajes pues vas a ver cosas
guapas, que si las cataratas Victorias, que si el Parque Nacional de no sé qué, pero al final estos encuentros con humanos son sin duda las cosas más absolutamente memorables. Así que nada, no me cabe duda de que los veré de nuevo porque son gente extraordinaria. Y hablando de cosas extraordinarias, como podéis ver, llevo una chaqueta nueva que tiene una historia muy guapa. Ayer fui a cambiar la rueda porque habíamos pinchado y tenía que comprar una recámara. Fuimos a una tienda de motos, estaba Zenvi, y vi esta chaqueta y dije, joder, parece bastante grande. Igual me vale, pero no creo. Bueno, no solo me vale, sino que me costó 350 rand, el equivalente a 16 euros. Segunda mano, llevaba en la tienda años y años, tenía telarañas, en fin. Que la chaqueta me ha costado 15-16 euros. Los pantalones de moto me los regalaron en Gaborone. Y el casco me lo regaló el dueño el que me vendió la moto por mi cumpleaños. O sea que el equipo de moto, por el que me daba por hecho que me iba a tener que gastar, qué sé yo, 500-600 euros, me ha salido por 15 pavos. O sea que una locura. En fin, este fulano que quiere que lo lleve. Va a ser que no, tío. I'm full, brother. En fin. Bueno, voy a Zabazenbi. Voy a cambiar la rueda delantera también porque compré una recámara extra gruesa para los caminos africanos. Poner gasolina. Me quiero comprar un spray de pimienta por si acaso aparecen los malhechores en algún momento. ¿Qué más? Como hemos cambiado la rueda nosotros, voy a revisar la tensión de la cadena en la tienda. Y nada, continúo camino. Voy a seguir conduciendo hacia el este hasta donde llegue. Los próximos días llegaré a Suazilandia, pero hasta entonces a seguir disfrutando de Sudáfrica. Alright, man. Thank you very much. What's your name again? Sorry? Werner. Fernando. Werner. Alright, Werner. Alright. All the best. It's enjoying. I'm sure you can have it all of the time. Yeah. The beach is always nice, so. Yeah, I feel like going a little bit to the beach, relaxing. It's always good. How far north are you going in Mozambique? I'll see, but when it gets hot, I'm going to Malawi. Probably. Well, okay. Yeah. Good, mate. Bye. See you, man. Hi. Hello. Yeah, I would like to have. Do you have a pepper spray? Yeah. Can I see like Yeah. these ones? How much are they? And just quickly go through. One rack. Just quickly. Yes, stream. Perfect. Okay. Only this. Yeah, only this. To pay with card, please. Yeah. From where are you? Pardon? From where are you? Spain. Spain. Yeah. Did you drive here or? No, I came to the south of Africa now, studying Botswana, making my way up north. I don't know how far I will go, Oh, but that's the plan. with this time. Yeah. I drive my motorcycles too, so Yeah. I really like your drive. It's nice. It's nice. So yeah. I think you don't need the pepper spray, you need the real gun. Well, Protection. this is what I get for now. Are you going to drive all the way back? Yeah, that's it. Well, I will see how it goes. Yeah, I mean, the idea is to start riding and see what I get. Yeah, Is it for fun or? for fun. For fun. That's my understanding of fun. Bueno, pues ahora sí que sí, hechos todos los recados, me voy de Zabazenbi y empiezo a manejar. La verdad es que este lugar es bastante extraño. Es una Sudáfrica que no había visto hasta ahora.
porque aquí fue reducto de los afrikaners. Los afrikaners, que al final eran los descendientes de los holandeses, también llamados boer, pero que boer al final significa campesino en Dutch, en holandés. Entonces, bueno, es una sociedad muy particular, la verdad. O sea, yo los miro a la cara y puedo percibir años de endogamia, la verdad. El tradicional, bueno, el campesino el afrikaner, es muy orgulloso de su origen, tiene el idioma particular que es el africán, que bueno, realmente es una especie de, por lo que me han explicado, es una especie de holandés arcaico, pero que tiene palabras del alemán, del francés, del inglés, del malayo, del lengua local. Entonces es un batiburrillo. Pero por lo visto para los holandeses es muy divertido, porque es como un español de la Edad Media, ¿no? Así que nada, como digo, una cultura particular muy propia, con gente también por lo general bastante religiosa, luteranos. Ten en cuenta que la gente que emigró aquí eran los puritanos, ¿no? La gente que venía aquí a labrarse un futuro, a vivir tranquilamente con Dios y con sus familias y a ser autosuficientes. Entonces, cuando llegaron los ingleses, los empujaron para el norte y emigraron, y por aquí establecieron sus granjas y tal. Por eso aquí hay unos latifundios tan enormes, porque cuando llegaron no había nada, ¿no? Bueno, nada, estaban los nativos, pero vamos. Así que nada, voy a pillar una carretera de tierra y espero que las lluvias no la hayan dejado muy impracticable, que me temo que igual sí. Mira, ¿esto qué coño es? Oh, lo que me temía. Llevamos así 30 y tantos kilómetros. No hemos avanzado nada. Pero bueno, me quedan como otros 60. A ver el charco, este puto charco. No caigo. Joder, todo el pie en el charco. Joder, macho, voy. He venido por esta carretera porque en teoría es de las más guapas que hay por aquí. Y digo en teoría porque es que, vamos, no se ve un pimiento. Vamos, hay tanta niebla. He subido aquí arriba del valle que está como a unos 1800 o así. No se ve nada. Voy a ver si ahora cuando baje tengo un poquito más de suerte. Pero por ahora nada. Bueno, esto ya es otra cosa. Hemos dejado atrás el valle ese, la montaña de la niebla, y ahora estoy subiendo por la cordillera del Drakkenberg y nada que ver. Como estamos aquí viendo, el día está mucho más claro, ya no hay niebla y bueno, un tunelcito, a ver qué me encuentro al otro lado. Ve hacia la luz, hijo mío, ve hacia la luz. ¡Wow! Hostia, guapísimo, ¿no? Vaya pedazo de pared. Nada, la verdad es que toda esta zona es muy chula. Es una Sudáfrica mucho más verde, mucho más escarpada. Voy a avanzar un poquito más y bueno, voy a sacar un poquito el dron, que ya va siendo hora. You can give me a quick hand? Yes, I can. Because by myself, I think I can do it because it's right in the incline. Okay? I put it too much in the edge, you know? Okay. And then it fell over. Yeah, now it's too inclined. So what I'm gonna do is to lift it a little, and maybe you can pull from there. Okay. 1, 2, 3.
Everything is possible. You're not going to fall again. I'll be more careful for sure. Are you going to be okay? Yeah, okay. Pleasure. Thank you so much. It's a pleasure. And I could help you. Good day, sir. You too. Bueno, pues se me ha quedado la maldita moto a la cuneta. Estaba inclinada. Era imposible levantarla por mí mismo porque estaba metida dentro de la zanja. En 10. Se me cae otra vez encima. Por suerte ha parado el hombrecillo este y me ha hecho el cable. Así que nada, voy a seguir y a tener más cuidado. Hoy finalmente he podido acampar, dado que los últimos días había habido unas lluvias torrenciales abundantes, como habéis podido ver en los vídeos. Así que anoche llegué aquí a esta granja, pedí que si me podían dejar acampar y aquí me metí. No quería hacer tampoco acampada libre porque sigue amenazando tormenta y hoy se pone a llover, no quiero estar en un campo y que se me moje todo, entonces pude dejar la moto un poco a cubierto. Sí quería aprovechar para explicaros un poco cómo llevo todo el tema del equipaje. Como podéis ver, por cierto, la moto está hecha un auténtico desastre de barro. Voy a ver si ahora me prestan una manguera y podemos limpiarla. Pero bueno, básicamente, sin estar ahora completamente empacada, porque todavía tengo ahí la tienda que tengo que desmontarla. Pero aquí por detrás se va a ver mejor. Llevo la mochila encima de las dos bolsas con pulpos de estos elásticos. Aquí atrás normalmente llevo la tienda, entonces me permite quitarla y ponerla sin tener que quitar la mochila. La verdad es que es un proceso que se va perfeccionando como todo en esta vida y ahora ya me lleva, pues no sé, 5 minutitos o así montar todo el equipaje, lo que al principio, los primeros días me llevaba pues sus 15 o 20 minutos y ya mucho más seguro. Así que nada, este es el lugar en el que he pasado la noche, una granja. La verdad es que anoche que me hice la cena no podía encender porque estaba todo mojado. Encontré una botella de gasolina en un cobertizo y le di fuego con gasolina. Y el señor de aquí, un tipo bastante cascarrabias, me recuerda al hombre ese de Agallas, el perro cobarde. Vino y me la empezó a liar y tal. Pedí disculpas, por supuesto, le dije que estaba todo húmedo y ya, al final tan amigos. Pero bueno, voy a ir recogiendo y voy a tirar hacia la Panorama Route, que es una de las carreteras más chulas de Sudáfrica para hacer en moto. Así que nada, voy a ver que nos encontramos. Con un poco de suerte hasta saco el dron y hago alguna prueba, a ver cómo sigue la moto y tal. Vamos para allá. Bueno, pues después de esta acampadita voy a hacer una carretera que se llama la Panorama Route. Es una carretera súper escarpada, tiene varios pueblitos y no sé, la ponen como una de las carreteras más chulas de todo Sudáfrica o del mundo, yo qué sé. Estas listas de turismo es que nunca uno sabe, ¿no? Hasta qué punto es puro marketing, la mejor carretera del mundo votada por no sé quién en no sé qué web. Claro, sí, pues si la vota mi tío, pues ¿qué le vamos a hacer? En fin, que estoy aquí recorriéndola. Está muy guapa, es la realidad, las cosas como son. Es muy escarpada, tiene mucho acantilado, por ahí pasa el río Bryce, si no me equivoco. Y a ver si puedo acercarme a algún mirador. Lo que pasa es que de momento todos los que he visto son de pago y como que no me apetece. Así que voy a ver si encuentro alguno que sea gratis. Si no, de todas maneras, en cuanto pueda saque el dron y vamos a ver cómo se ve desde arriba. Comentaba el otro día cuando hablaba de la ciudad de Zamazembe que es un reducto afrikáner. Ya hablamos un poco de lo que son los afrikaners
y bueno, su idiosincrasia, su cultura, su religión, idioma. Y otra cosa muy interesante a mi parecer, dando así unas pinceladas a la historia, es que Sudáfrica, si bien nació como una colonia, sobre todo para la Compañía de las Indias Orientales, que era una compañía holandesa, se asentaban aquí muchos colonos holandeses. Luego llegaron los británicos, tomaron la colonia del Cabo y les obligaron a emigrar. Así que tomaron camino y con sus carruajes, sus bueyes y tal, se fueron hacia el norte de lo que es Sudáfrica en busca de tierras. Entonces se fundaron varios estados, el Transvaal, que sería esto, el estado libre de Orange, y otro, que no recuerdo, pero bueno. Entonces hubo gestas absolutamente épicas, las que los colonos tuvieron que cruzar estos pasos de montaña. El invierno aquí es crudo, aquí está llegando el otoño y está haciendo ya frío. El invierno a estas altitudes, estamos a 1500, por ahí paso hasta de 2000, 2500, 3000 metros, es crudo. Entonces se recuerda con mucha épica, la verdad, entre los colonos, y de hecho le dio mucho poder a su afán un poco nacionalista y de sentirse un pueblo diferente al resto de Sudáfrica. Aparte, claro, tuvieron que luchar con la gente nativa, con la población, tanto con los zulús como con los endebeles más hacia el norte, con lo cual pues fue una travesía acojonantemente complicada. Así que nada, por aquí se asentaron y aquí establecieron su historia. Y bueno, voy a seguir conduciendo. Hoy es el último día, hoy o mañana es el último día que estoy en Sudáfrica, dado que pienso cruzar mañana al reino de Eswatini, antes llamado Suazilandia, al que hablaremos porque tiene una historia absolutamente fascinante y curiosa. Así que bueno, me voy a ir despidiendo. Espero que este vídeo primer vídeo full motero, haya quedado de maravilla. Yo creo que sí. Y me despido. Un abrazo y hasta la próxima.